Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la serie de El Verbo se encarnó y hoy me toca hablar algo que le puse por título en los albores. En el principio, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, luego tomó de una de sus costillas y con ella hizo a Eva. Formó a la primer pareja, hechos a semejanza e imagen de Dios, dice que fuimos hechos, y vemos que cuando ellos pecaron allí en el huerto, perdieron la comunión con Dios. A partir de allí el ser humano que quiere acercarse a Dios tiene que hacerlo por medio de sacrificios que han sido instituidos por Dios. Pero estos sacrificios solo sirvieron para un tiempo. Y como veíamos la semana pasada, Dios habló por medio de sus profetas que iba a enviar al mundo un Salvador. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También en el Salmo 138 dice: él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero hablando de los albores, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Efesios 1:9-10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Desde antes de la creación, Dios ya había desarrollado un plan específico, y a través de la historia vemos cómo Dios fue administrando estos tiempos, estas dispensaciones. Al comienzo, por medio de la familia de Adán y Eva, que pecaron, Dios hizo provisión para que ellos puedan ser cubiertos en ese momento. En Génesis 6:6 vemos que Dios abre y ve al hombre, ve la maldad del hombre y le pesa a Dios, dice, en su corazón haber hecho al hombre, y es como que en ese momento hubiera toda desolación. Sin embargo, dice que en el versículo 8, pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Luego después también, con el correr del tiempo, Dios va a llamar a Abraham de una tierra que era idólatra, para darle a él descendencia y con esa descendencia formar una nación para Dios, un pueblo para Dios, un pueblo que le alabe. Vemos que este pueblo con el tiempo también van a vivir a Egipto, y allí en Egipto pasan 400 años donde al cambiar los faraones fueron, de haber llegado libres, fueron hechos esclavos. Entonces allí este pueblo clama y Dios envía y levanta una vez más un libertador, alguien que los saque de los problemas en los que estaban. Vemos que en el periodo de Salomón y de David como reyes, Israel llegó a su apogeo, y vemos que luego de estos dos reyes se produce la división de las 12 tribus de Israel, y vemos que comienza una sucesión de distintos reyes, monarcas que tuvo tanto Israel como Judá, que la mayoría de ellos le dieron la espalda a Dios. La mayoría se hicieron idólatras y fueron desobedientes, llegando a tal punto que Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos, primero Israel a Siria y después
Judá a Babilonia por Nabucodonosor. Luego de esto pasa un periodo de tiempo que Dios permite y ellos, por medio de un decreto del rey Ciro de Persia, vuelven a la tierra de Jerusalén y restauran el templo y restauran las murallas, pero no vuelve todos los que habían sido llevados cautivos, sino que vuelve un pequeño remanente. Así que allí vemos cómo llegamos con toda esta historia al último profeta menor, a Malaquías, y Malaquías va a terminar en el capítulo 4 con el advenimiento del día de Jehová. Y en el versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. De Malaquías, aquí, al libro de Mateo, van a pasar unos 400 años de historia. En este periodo no va a haber profeta ni escritos inspirados por Dios. Sí va a haber una historia secular, una historia que escribe cada uno de los historiadores de ese momento, incluso judíos. Vemos que Dios permitió que su pueblo estuviera muchas veces en situaciones desesperadas, en las que solo la intervención de Dios los podía salvar. Y vemos que este periodo, que va a ser de unos 400 años, va a ser muy similar al otro periodo del Antiguo Testamento. Habíamos dicho que Israel había sido conquistado por los persas, y los persas estuvieron hasta el año 330 antes de Jesucristo. En este periodo hubo muchas luchas entre los persas y Egipto, o sea, Persia estaba allá arriba, los judíos en el medio y Egipto estaba abajo. Así que Judea se encontraba entre el yunque y el martillo. Por causa de esto, Judea sufrió mucho. Recordemos que los judíos en ese momento eran súbditos de los persas y pagaban tributos en distintas formas. Pero en el año 333 va a venir un nuevo conquistador de toda esa región, que ya estaba en manos de los persas y de los egipcios, y va a venir alguien que se llamó Alejandro Magno. Vemos que este Alejandro Magno conquista todas esas zonas que tenían los persas, que tenían los egipcios, y lo hace velozmente. Y vemos que cuando Alejandro dice que quiere ir a Jerusalén, había visto que los judíos ayudaban a los persas, obviamente, porque eran súbditos de los persas, y dice que Alejandro se enojó por esto y decidió ir y atacar a Jerusalén. Cuando está llegando, cuenta la historia, que él ve a un grupo de sacerdotes ataviados con sus vestimentas sacerdotales y que vienen a ofrecerle presentes a él. Y cuando acontece esto, Alejandro, que iba a destruir Jerusalén, cambia su modo de pensar, cambia su corazón, dice el historiador. Y Alejandro, a partir de allí, trata a los judíos con extraordinario favor. Les permite el libre ejercicio de sus leyes y de su religión. Los eximió de los tributos en el año sabático. Y cuando edificó la ciudad de Alejandría, llevó a un gran número de judíos a vivir allí, otorgándoles los mismos privilegios que tenían hasta ese momento los griegos. A la muerte de Alejandro Magno, porque vemos que él está del 333 al 323, o sea, solo 10 años, pero en 10 años hace algo extraordinario,
A su muerte, todo su imperio se divide en 4 de sus capitanes. 2 de estos capitanes, uno va a tomar la zona de Siria y el otro va a tomar la parte de Egipto. Bueno, hasta el 323 Judea primero queda en manos de Antígono, que era un sirio. Luego, en el 320, antes del nacimiento de Jesucristo, va a pasar a la dinastía de los Ptolomeos. Va a haber Ptolomeo I, Ptolomeo II, muchos Ptolomeos en todos estos años, hasta el tiempo de Antíoco el Grande, de Siria. Ptolomeo trasladó a muchos judíos también a Alejandría, en Egipto, confirmando sus privilegios y aún elevó a algunos de estos judíos a un cargo de autoridad y de confianza. Fue en este periodo que se escribió también la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Es las Sagradas Escrituras traducidas al idioma griego. ¿Quiénes hicieron esta traducción? Los mismos judíos que eran maestros de la ley, llevados a Alejandría. Se cuenta que fueron 6 judíos de cada tribu, o sea, formando 72 judíos para hacer esta traducción. Luego los judíos pasaron de este bienestar que tenían con los Ptolomeos, pasaron a la dominación de Siria bajo Antíoco el Grande, en el 198 antes del nacimiento de Cristo, dividiendo el país en 5 regiones grandes. 3 las de Occidente, que fueron Galilea, Samaria y Judea, y después la zona de Oriente en otras 2. Igualmente, los sirios, en este caso Antíoco el Grande, le permitió a los judíos que ellos gobernaran sus propias leyes bajo la autoridad del sumo sacerdote y del concilio de toda la nación, por supuesto. Este fue un periodo favorable para ellos, hasta que comenzó a reinar Antíoco Epifanes, que quiere decir Epifanes ilustre, o como le decían los mismos judíos, Epimanes, loco. ¿Por qué le decían loco? Antíoco se propuso helenizar a todos los dominios donde él gobernaba, quería helenizar. Bueno, estaba molesto por la oposición de sus planes por parte de los judíos, así que destituyó en ese tiempo al sacerdote Onías. Les quitó a los judíos todos los privilegios que tenían. Hizo todo esfuerzo para exterminarlos, profanó el templo erigiendo en el altar de los sacrificios un sacrificio a Júpiter el 25 de diciembre del 168 antes de Jesucristo. Sacrificó en ese altar una cerda, cosa que era un alimento abominable al pueblo de Dios. Y dice que esta abominación fue tan grande que también dice quemaron ejemplares de la Sagrada Escritura, obligó al pueblo bajo amenazas a que comiera la carne de cerdo. Hubo en ese tiempo muchos judíos apóstatas, pero también hubo un remanente que se mantuvo fiel. Y allí Dios levantó un libertador. Así como lo había hecho con Moisés, en otros momentos, Dios siempre que veía a su pueblo en aprietos, levantaba un libertador. Y aquí va a venir la edad macabea. Ellos van a estar desde el 165 al 63 antes del nacimiento de Cristo. Estos fueron la familia de los asmoneos. Eran sacerdotes del orden de Joriabib. No tenían derecho al sumo sacerdocio. Matatías, que era de esta familia de los asmoneos, era un sacerdote piadoso y de resolución. O sea, cuando había un problema, él resolvía. Él mató a uno de estos judíos apóstatas y a un general sirio y huyó a las montañas con otros hombres que compartían su mismo deseo de libertar la nación. Hasta que en el año 165 se levanta uno de sus hijos, Judas, apodado Macabeo, que quiere decir martillo, y se apoderan nuevamente de Jerusalén. Jerusalén, que estaba en manos de Antíoco Epifanes,
que había profanado el templo, el altar, los sacrificios, bueno, había sido sacado de Jerusalén y fue entonces Jerusalén restituida a los judíos y el templo también. Entonces, ¿qué hizo Judas Macabeo? Purificó el templo de toda idolatría y restituyó el culto. El desarrollo más religioso más significativo de este periodo de los asmoneos resultó de una fuerte discrepancia, o sea, problemas entre ellos respecto al reinado y sumo sacerdocio de Judea. Juan Hircano fue un gobernador sobresaliente y también fue sacerdote. Conquistó Transjordania e Idumea. Allí se dice que en ese momento Juan Hircano, cuando conquista Idumea, dice que hace judaizar a todos los idumeos, que en ese momento estaban helenizados. Y también lo que hace es destruir el templo de los samaritanos. Los samaritanos, recordemos que no eran puros israelitas, o sea, en esa zona antes estaban las tribus de Israel. Sin embargo, cuando fueron llevados en cautividad por los asirios, quedan muy pocos israelitas, los que trabajan en el campo, y para repoblar nuevamente la región, Asiria trae asirios a esa zona. Así que en toda esa zona los samaritanos son la mezcla de algunos israelitas con los asirios. Así que bueno, destruye el templo de los samaritanos. Su poder lo llevó a referirse a sí mismo como rey. Allí mismo salieron en contra de este nombramiento como rey los fariseos, o sea, judíos ortodoxos. Vemos que allí los que los resistían a esto eran los saduceos, que estaban a favor de Juan Hircano, porque Juan Hircano, que se decía se había constituido como rey, era saduceo. Los saduceos y los fariseos aparecieron en ese momento de la historia. Ahora, luego de esto, del periodo de los macabeos, hay un montón de otras cuestiones históricas, pero vamos a ir a Roma. Se va a terminar entonces este periodo de los macabeos y van a venir el periodo de los romanos. En el año 63 antes del nacimiento de Cristo, viene un general romano llamado Pompeyo. Pompeyo toma Siria y entra también en los territorios de Israel. Aristóbulo, que era de la familia Asmonea en ese momento, diciendo ser el rey, impide que Pompeyo entre en la ciudad. ¿Se imaginan? Este general furioso toma la ciudad por la fuerza y reduce a Judea a la mitad. Dicen que este general Pompeyo, cuando entra a Jerusalén, va al templo y entra al lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote entraba. Y dice que cuando entra a ese lugar, dice que se quedó con la boca abierta, se quedó maravillado de no encontrar en él ninguna deidad visible. Los romanos tenían mínimo 12 dioses a los cuales ellos adoraban y veneraban. Y vemos que hasta el mismo emperador era un dios también, tenía el título de dios. Así que fíjense cómo habrá quedado impactado este Pompeyo, que entró a ese lugar y no vio ninguna estatua, ninguna imagen para adorar. Luego, en el año 47 a.C., Julio César va a nombrar a Antípater, que era un idumeo, como procurador de Judea. Luego le va a suceder a su padre Antípater, Herodes el Grande, quien llega a ser rey de los judíos, gobernando con el favor de los romanos. Herodes el Grande se había acomodado con los romanos y ellos lo ponen allí a gobernar Judea, y él es proclamado rey de los judíos, siendo que era un idumeo, que no le correspondía este cargo, este título.
Este Herodes es el que reina cuando comienzan a atisbarse los albores del cumplimiento de una nueva dispensación de Dios. Aquí vemos que está Herodes gobernando, reinando, pero va a haber unos albores, unas pequeñas lucecitas que se comienzan a ver allí. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a Jesús para que nazca de una mujer. Herodes el Grande llegó a tener bajo su control a casi toda la región de Idumea, de Judea, de Samaria, de Galilea, de Perea. Para los romanos era un monarca aliado. Herodes tenía distintas facetas. Cuando nosotros estudiamos encontramos un montón de información, pero tenía una parte buena, podríamos decir, porque era una persona que agrandó, digamos, Jerusalén arquitectónicamente, hizo hipódromos, anfiteatros, le gustaba mucho, él admiraba la cultura greco-romana, la arquitectura de ese momento, de los griegos y de los romanos. Herodes inicia un programa donde también reconstruye la ciudad de Cesarea, una ciudad que era portuaria, la hace hermosa, la fortaleza de Masada, y amplía y reconstruye todo el templo. Recuerden que el templo había sido destruido y había sido vuelto a construir, a restaurar por Esdras y Nehemías, pero no había quedado como el templo de Salomón. Bueno, este Herodes va a hacer una ampliación majestuosa. Y vemos que Herodes es descrito muchas veces como un hombre cruel, celoso, iracundo, que llega, dice, a matar. Él tiene 10 esposas, pero una de estas esposas era Marianne, de la familia Asmonea, de los macabeos, y dice que él mata a Marianne, a los 2 hijos que tuvo con ella, a su cuñado Aristóbulo, que el mismo Herodes lo había puesto como sacerdote, porque temían que ellos lo pudieran sacar de su reinado, porque esta Marianne y sus hijos ya pertenecían a la familia de los asmoneos, a los macabeos que habían sacado ya en su momento a Antíoco Epifanes. Así que él decide matarlos, también a su suegra él mata. Pero vemos que también la crueldad de Herodes se ve reflejada en el Evangelio de Mateo, Mateo 2:2, donde nos va a decir, diciendo, cuando vienen los magos a visitarlo a él, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Herodes se turbó cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos. Dijo, ¿cómo si yo soy el rey de los judíos? Pero no solo se turbó él, sino toda Jerusalén. Toda Jerusalén se turbó porque conocía el carácter del rey Herodes. Y vemos que allí los magos van a Belén, adoran al niño, y vemos que no vuelven a avisarle a Herodes, hemos encontrado al rey de los judíos. Cuando Herodes se siente burlado por esta situación, envía soldados a Belén para matar a todos los niños menores de 2 años. Así que vemos la crueldad de este hombre que quedó allí impresa en la palabra de Dios. Vemos entonces una vez más Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El propósito de Dios al enviar a Cristo era poder redimirnos por medio de Él. Él iba a salvar a su pueblo de su pecado, Él iba a traer libertad a su pueblo, pero no
a la manera en que ellos esperaban. Ellos esperaban a otro Moisés, esperaban a otro Macabeos, esperaban otros libertadores. Sin embargo, Dios lo hizo de otra manera. Ellos esperaban un libertador que los rescatara del yugo del invasor. En ese momento el invasor eran los romanos. Y vemos que en Efesios nos decía, en el versículo 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora este misterio, este secreto comenzaba a verse tímidamente en la venida del niño Jesús. Eran los albores de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Juan 1:17 dice, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Comenzaba la verdad, comenzaba la dispensación de la gracia. Rapidito les digo algunas de las instituciones importantes del judaísmo que existían en ese momento. Era el templo, el templo ya hemos hablado de él, el templo era uno solo para todos los judíos y estaba en Jerusalén, así que el judío que quisiera ir al templo, especialmente para la época de Pascua, tenía que hacerlo, tenía que viajar muchos kilómetros para llegar al templo. Después estaban también las sinagogas, que eran asambleas locales para la enseñanza de la ley. Se cree que las mismas sinagogas nacieron en la época en que el pueblo de Dios estaba en cautiverio y que luego en la venida con Esdras hace un desarrollo sistemático de estas asambleas, multiplicando los edificios dedicados a enseñar la palabra de Dios. Es importante destacar que había entonces un solo templo. Y en estas sinagogas lo que se hacía era el estudio de la ley y los profetas. También se hacían oraciones, exhortaciones, y cuando el idioma hebreo se había comenzado a perder, estas traducciones iban acompañadas del arameo o del griego, que era el idioma más conocido en ese tiempo. Las sinagogas no solo eran un lugar de culto, sino que también era un lugar donde los niños iban a aprender a leer y a escribir. Luego también estaba la institución del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal de justicia, de legislación y administración. Y su origen, algunos dicen que viene de la época de Josafat o tal vez del mismo Moisés, cuando su suegro Yetro le aconsejó que pusiera consejeros para que lo ayudaran en la tarea de juzgar y de aconsejar. Este Sanedrín estaba compuesto por 70 o 72 personas, miembros, que estaba allí el sumo sacerdote, estaban los sumos sacerdotes de 24 órdenes sacerdotales, los escribas y los ancianos o nobles, los jefes, cabezas de familias, que representaban estos ancianos al pueblo y que no pertenecían al sacerdocio. También había en ese momento grupos importantes del judaísmo. Nos encontramos con los que ya hemos nombrado, fariseos y los saduceos. Ambos grupos eran opuestos en sus doctrinas. Los fariseos eran celosos y guardadores de la ley. Hay una inscripción que dice: fuertes varones de Israel, cada uno de los cuales se ofreció voluntariamente en defensa de la ley. Para ellos la observancia de la ley era un deleite, y no solo la ley sino también las tradiciones. Ellos fueron aquellos que hicieron mucho para avivar la esperanza de la venida del Mesías. Solo que cuando tuvieron al Mesías delante de sus ojos no le reconocieron, pero fueron ellos los que
avivaban al pueblo y que traían siempre ese recordatorio de un Mesías, de un Salvador, de un libertador. Luego estaban, dijimos, los saduceos, que eran totalmente lo contrario a los fariseos. No creían en la resurrección, no creían en la vida eterna, no creían en la esperanza mesiánica, y en su mayoría eran personas de buena posición, eran ricos. Encontramos entre este grupo, como habíamos dicho antes, a Juan Hircano, que era de los asmoneos. Luego también otro grupo importante son los escribas. Los escribas era una profesión de personas instruidas, que habían estudiado, que conocían la Torá, y su deber era copiar y explicar la ley o la Torá. Fueron conocidos como maestros o doctores de la ley, y se les decía también rabí. Había distintos grados de esto. Y ellos siempre estaban asociados a los fariseos, claro, porque los fariseos eran aquellos celosos de guardar la ley de Dios. Después también tenemos otro grupo importante, que eran los de la dispersión. Los de la dispersión eran judíos que vivían fuera de Palestina. Cada vez más judíos vivían fuera del país, y en cada lugar del mundo conocido donde había colonias de judíos, que ellos propagaban la fe y la esperanza de un Mesías. Donde había judíos o colonias de judíos, propagaban la fe judía y mostraban la esperanza en un Mesías. Ellos hablaban de un Mesías, de un Salvador, de un libertador. Estos mismos de la dispersión van a predicar a Dios, van a enseñar las Escrituras y van a convertir a muchos paganos. Bueno, estos paganos convertidos al judaísmo, que aceptaban el judaísmo, que se circuncidaban, que guardaban después la ley, son los llamados también el grupo de los prosélitos, aquellos que se convertían al judaísmo. Ahora el escenario mundial estaba preparado. Roma era el gran imperio con una gran red de caminos y puentes, todos conectados con Roma. Políticamente, al tiempo del nacimiento de Jesús, todo el imperio estaba pacificado. Había un idioma mundial, que era el griego. Su cultura e idioma habían conquistado todo el mundo conocido en la época de Alejandro Magno. Aunque los romanos eran los que dominaban, ahora el griego era el idioma más hablado. Los romanos trajeron el latín, pero el griego era un idioma más completo, era mucho más rico que el latín. El pueblo de Dios estaba disperso por todos lados, tanto en el oriente como en el occidente, en el norte, en el sur. Donde había un judío, había una sinagoga. Y donde había una sinagoga estaba la esperanza de un Mesías que vendría de la tribu de Judá, de la familia de David, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Gálatas, que ya lo hemos leído, 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Allí el mundo estaba preparado para recibir al Mesías, para el nacimiento de nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga ricamente. Tu
es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, la alabanza, la adoración. Todo viene a ti, todo viene